Good morning. This is the webinar on the Humanitarian Accord in Catatumbo. Buenos días. Este es el webinario sobre el acuerdo humanitario ya en Catatumbo. If you will be needing interpretation from English to Spanish, you can see an interpretation button right at the bottom of your screen. And you need to just click it and have it say English. Buenos días a todos y todas que están entrando para este panel sobre el acuerdo humanitario ya en Catatumbo. Hoy vamos a estar utilizando el hashtag acuerdo humanitario en Catatumbo ya, si quieren poner preguntas. Hello, everyone. If you will be listening to this event in English, please click the interpretation button at the interpretation button at the bottom and select English. We will be using the hashtag Acuerdo Humanitario en Catatumbo Ya to receive questions on Twitter. We're just going to wait a few more, maybe one more minute, so that everyone who signed up can join us. Vamos a esperar un minuto más para que las personas que se han registrado puedan estar con nosotros. Bueno, creo que vamos a empezar. Muy buenos días a todas y todas. Again, if you need interpretation into English, please go to the button that says interpretation at the bottom and select English. Yo soy la directora de los Andes en la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, WOLA. La región de Catatumbo, norte de Santander, es una región geográficamente apartada del centro de Colombia, en la frontera con Venezuela, que tiene una riqueza natural y humana impresionante, y ahí habitan culturas indígenas y campesinas que son únicas en el mundo. En las últimas semanas, la frontera ha recibido mucha atención debido a los combates en Apure, que ha conllevado el desplazamiento de casi 5,000 venezolanos al departamento vecino de Arauca. Mientras que muchos se enfocan en esa situación, que es importante y clave, es muy importante mirar la situación de Catatumbo, que estamos haciendo hoy. Si la comunidad internacional quiere buscar soluciones para la crisis de desplazamiento y migración de venezolanos y Venezuela, se debe primero consolidar la paz en Colombia y especialmente en la zona fronteriza de Catatumbo. Para lograr la paz se requiere acabar las violencias por parte de grupos armados ilegales que buscan controlar el territorio y población que habita ahí para sus actividades ilícitas y fortalecer las alternativas económicas para la población local. También requiere implementar el acuerdo de paz del 2016 con las FARC, siguiendo los principios del capítulo étnico y hacerlo de mano a mano con la población civil de Catatumbo. El gobierno de Colombia debería superar esta deuda histórica social en Catatumbo, incluyendo el fortalecimiento institucional local y regional. Debería cumplir los compromisos estatales de proteger la vida de la población civil, especialmente los líderes sociales y los excombatientes de las FARC. Tendría que abrir un proceso de negociación con los grupos insurgentes
y otros, el ELN, el EPL, las disidencias de las FARC y los otros grupos ilegales que están dedicados a economías ilícitas en esa zona. Y también debería aceptar la intervención de Naciones Unidas para distensionar las relaciones con Venezuela en los 421 kilómetros de frontera común en la región. Todos estos retos son muy complejos, grandes y difíciles de cumplir y requieren el apoyo de los Estados Unidos y la comunidad internacional. Sobre el asunto de los grupos ilegales, ELN, disidencia de las FARC, EPL y otros, la población civil de Catatumbo se ha unificado y está proponiendo un acuerdo humanitario para Catatumbo que amerita el apoyo completo de la comunidad internacional y especialmente del Congreso y Gobierno de Estados Unidos. Hoy vamos a escuchar de ellos acerca de qué es esta propuesta, por qué es necesaria y cómo se puede apoyar. Con nosotros tenemos un panel eh, que incluye a Juan Carlos Quintero, dirigente campesino hace 15 años, víctima del conflicto y vicepresidente nacional de ANSORC, coordinador de ASCAMCAT, estudiante de último año de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Libre Seccional de Cúcuta. También tenemos a Aiskara Arabadora, líder social indígena, representante legal del pueblo Barí, que tiene 18 años de experiencia en liderazgo, diálogo social y resolución de conflicto. Adicionalmente está el padre Jairo López, sacerdote, hasta hace pocos meses párroco de la Catedral de Santa Ana en Ocaña, norte de Santander, incardinado a la diócesis de Ocaña desde el año 2002. Él pertenece a un contingente de sacerdotes y arzobispos que apuestan por la paz y el acompañamiento de las zonas más vulnerables. También tenemos el honor de tener a Ernesto Samper Pizano, presidente de Colombia entre el 7 de agosto 94 hasta el 7 de agosto 98, secretario general de UNASUR en 2014 y 2017, y que en la actualidad se ocupa de aspectos relacionados con derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia a través de la corporación Vivamos Humanos. Agradecemos todo el apoyo que hemos recibido por parte de la Mesa Humanitaria de Catatumbo y también de la corporación Vivamos Humanos. Y ahora vamos a empezar con las presentaciones, primeramente con Juan Carlos. Entonces, Juan Carlos, por favor. El Catatumbo también es Colombia. Buenos días a todos y todos los asistentes, asistentes de este importante evento, en especial a Wola por su compromiso por la paz de Colombia, a los miembros del Congreso de los Estados Unidos y demás audiencia en general que nos acompaña a través de las diferentes plataformas virtuales. De antemano, quiero manifestar el agradecimiento por la oportunidad brindada para esta intervención. Y a efectos de ello, quisiera iniciar mi exposición realizando un contexto sobre la ubicación geográfica del Catatumbo, compuesta por 11 municipios, la cual se encuentra pues ubicada en el nororiente de Colombia, en el departamento norte de Santander, donde compartimos frontera con la República Bolivariana de Venezuela y habitamos actualmente un promedio de 300.000 personas entre comunidades indígenas y campesinas, y quienes a través de nuestra fuerza de trabajo producimos al menos unas 520.000 toneladas anuales de alimentos, a pesar de la presencia por causa del abandono del Estado de cerca de 41.000 hectáreas de cultivos declarados ilícitos. Nuestra historia ha estado marcada por el abandono histórico del Estado colombiano, la violencia estructural generalizada, la puesta en marcha de políticas económicas que no brindan garantías a las comunidades para facilitar los medios de vida necesarios, lo que ha significado el desarrollo de más violencia
y atraso, conllevando que actualmente seamos un universo de víctimas del conflicto armado, representados en al menos unas 419.000 víctimas en todo el departamento de Norte de Santander. A pesar de los diferentes escenarios de violencia repetitivos en el tiempo, se tiene como antecedentes importantes el cierre del conflicto con las distintas FAREP, mediante los diálogos desarrollados en La Habana, en el que en su momento contó con la participación del señor Aronson, delegado especial de la administración Obama. Esta acción política, que sin lugar a dudas generó una esperanza para la reconstrucción del país y la reconciliación nacional. Es decir, habíamos pasado de la necesidad de dejar de gastar 7,6 billones de pesos al año en el conflicto, que se traducían en 22.000 millones de pesos al día, lo que representaba el gasto diario en alimentación de un aproximado de 3 millones de familias colombianas, si se tiene en cuenta que cerca del 70% de los hogares pobres del país cuentan con ingresos por debajo del salario mínimo legal vigente. La precaria implementación del acuerdo de paz, el cierre de la posibilidad de diálogos con el ELN de parte del gobierno del presidente Duque reflejó en nuestra región la continuidad del conflicto armado que ha dejado desde la firma del acuerdo final de paz una situación de crisis humanitaria que ha dejado como resultado en la región el asesinato de 52 líderes sociales, 25 excombatientes de las FARC, 28 masacres y 424 personas afectadas por minas antipersona. El presidente Iván Duque simula que cumple el acuerdo de paz. Se opone a que las víctimas del conflicto lleguen al Congreso de la República como quedó establecido en el acuerdo. Solo el 3% de la política de sustitución voluntaria de cultivos es el avance para el Catatumbo. Se enterró la política pública de sustitución con su desfinanciamiento. Y por el contrario, omiten legislar sobre el tratamiento penal diferencial a cultivadores y consumidores de droga e impulsan el retorno de la fracasada política contra las drogas mediante las aspersiones aéreas y terrestres con glifosato, a pesar de existir lineamientos claros en el punto cuarto del acuerdo de paz y múltiples órdenes de la Corte Constitucional y tribunales judiciales que le ordenan garantizar los derechos a la consulta previa, a la protección del ambiente y a la salud humana. Para el caso particular se tiene que el Catatumbo se ha implementado dicha política desde finales de la década de los años 90, donde su resultado se ha evidenciado en graves violaciones a los derechos humanos, a la salud y el ambiente. Ahora bien, en la actualidad el gobierno ha procurado por priorizar las medidas de fuerza mediante costosos operativos de erradicación manual, violenta y forzada, en donde han sido asesinados, al menos en el año 2020, en la zona del Catatumbo, 3 campesinos amados de la fuerza pública, a pesar de que las comunidades campesinas solicitan insistentemente al gobierno nacional se implemente el acuerdo de paz para la sustitución voluntaria de los cultivos declarados ilícitos. Adicionalmente, la política de seguridad creada por el gobierno nacional y asesorada por el Comando Sur de los Estados Unidos está diseñado bajo la figura de las zonas futuro, cuyo piloto principal a nivel nacional es precisamente la región del Catatumbo, las cuales consisten en la militarización de los territorios más afectados por la guerra y como agravante de la situación han desnaturalizado el acuerdo de paz, especialmente en lo relacionado con los PD, en los cuales no se permitió la participación integral de las comunidades como lo establece el texto original del acuerdo de paz, ya que se diseñaron con el objeto de ser una medida de reparación y no de intervención militar como lo está realizando el presidente Duque. Es por esto que hemos denunciado reiterativamente que los PDs del presidente Duque no son los PDs del acuerdo de paz y por eso hemos dicho que simula su implementación. A esto se le suma la nula implementación de la reforma rural integral y la negativa del gobierno Duque de cumplir la sentencia T052 de 2017 para el reconocimiento de los derechos del campesino a través de la constitución de la zona de reserva campesina del Catatumbo y la ampliación de los resguardos indígenas del pueblo Bari. Reiteramos nuestro apoyo al sistema integral de verdad, de justicia, de reparación y garantías de no repetición, en el entendido de que este año se publicará el informe nacional de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre el desarrollo del conflicto en Colombia, en donde se espera que una de las recomendaciones que se haga al Estado colombiano es que precisamente
la guerra contra las drogas, que se ha implementado en los últimos 40 años, ha generado unos efectos negativos y no debe ser implementada y debe ser una garantía de no repetición. Igualmente, hasta el momento se han reportado ante la JEP 6.402 ejecuciones extrajudiciales ocurridas, de las cuales 402 se dieron en el Catatumbo, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mentor político del actual presidente de la República. Asimismo, alertamos y denunciamos ante la comunidad internacional sobre los propósitos del gobierno del presidente Duque de desconocer, deslegitimar, vulnerar la Constitución al querer suprimir en una única instancia el Poder Judicial y el incremento de las violaciones de derechos humanos por las omisiones del Estado colombiano. Finalmente, solicitamos a la comunidad internacional, a los congresistas americanos comprometidos con la paz de Colombia, a que den lugar para asumir el debate internacional en relación al enfoque que se le da a la guerra contra las drogas, teniendo en cuenta las afectaciones que éstas han generado en las comunidades y la voluntad de las mismas de sustituir los cultivos declarados ilícitos. Saludamos los últimos anuncios de la administración de Joe Biden sobre la necesidad de que la guerra contra las drogas debe respetar los derechos humanos de las comunidades más vulnerables. Este anuncio debe traducirse en que el Congreso de los Estados Unidos revise el presupuesto destinado a Colombia en relación a las afectaciones de las fumigaciones con glifosato que afectan la salud humana y violan directamente el acuerdo de paz. Por último, solicitamos a la comunidad internacional a que se apoyen los mínimos humanitarios del Catatumbo y la posibilidad de tender puentes para la reactivación de los diálogos de paz con el ELN. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora seguimos con Aishkara, líder del pueblo Barí. Buenos días, mi nombre es Aishkara Lavadora, representante legal del pueblo Motilón Barí. Agradecerles ante que todo al espacio y al Congreso de los Estados Unidos y a Mola en este espacio. Quisiera antes que expresara en mi ley, mi mente es un espacio, reitero, importante que nosotros como pueblo indígena Barí, asentados en el norte del Catatumbo, ¿sí?, en la cual este acuerdo me parece importante y haciendo el ejercicio del enfoque diferencial que tiene este acuerdo. Él está incluido como capítulo étnico, ¿sí? Específicamente, eso ha conllevado a nosotros entrar en el ejercicio con el gobierno y más a través de este importante documento, pero también hemos visto la gran ciencia y cumplido, los cuales en el mismo capítulo mencionan que es en el término de los principios, ¿sí? De esos mismos, teniendo ejercicio que el mismo principio, el ejercicio al gobierno propio, como también el componente social, económico y cultural, al ejercicio del reconocimiento territorial y derecho de restitución y fortalecimiento de la gestión de tierra y la protección y seguridad a la jurídica de territorio, y es el tema de procedimientos de territorios ancestrales, los componentes que en la cual el ejercicio de la seguridad y la garantía no ha existido a la fecha de hoy en este componente. Si entramos en el tema del componente de materia de la reforma rural integral, que en tema de tierras o al fondo de tierras específicamente, no hemos tenido ese total conocimiento tema curso. Lo mismo ha sido en el caso, en el del PD específicamente, actualmente explicando, hablando de su futuro y hablando de Catatumbo sostenible, de los cuales no hacen parte de este ejercicio de la dinámica que está conllevando en nuestro territorio específicamente. Si hablamos del ejercicio participando dentro del territorio, en el capítulo participación plena de los representantes de mis autoridades, de eso nos prueba que el ejercicio ha sido de manera muy partierno por la iniciativa de nosotros. Eso nos ha conllevado a que el ejercicio
ejercicio propio en las actividades que estamos conllevando ha sido de una manera muy lenta en el hecho de gobierno. En este caso, la garantía del punto 3, 4, esas grandes habilidades que se ha tenido el gobierno porque ni siquiera ha tenido en cuenta el inicio de garantizar el fortalecimiento del sistema de seguridad propio a los pueblos indígenas. En este caso, en Colombia, quiero dar la salvedad, en Colombia hay 102 pueblos requeridos, ¿sí? Que el gobierno y más comprende y más pueblos que no han tenido la, ¿sí? Eso nos ha puesto a nosotros en ejercicio de manera ha venido en la configuración Entendí por el internet. sí, sí, me escuchan. Aishkara, te escuchamos muy Poder mal. Entonces creo que vamos a seguir con el padre e intentar volver a ti en un ratito. Padre, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy buenos días, un cordial saludo para toda la mesa directiva y para todos los participantes, al doctor Samper, a los honorables senadores y nuestros líderes sociales de El Catatumbo y todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Voy a intervenir en nombre de la diócesis de Ocaña, especialmente de la Comisión por la Vida y la Reconciliación, que hace unos años fue creada por el señor obispo anterior, que ahora es arzobispo en Tunja. Y obviamente hablo en nombre también del señor obispo electo que se posesiona en Ocaña el día 22 de este mes, Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz. Él era el administrador y ahora ya es el obispo titular de Ocaña. La Comisión de la Reconciliación y de la Paz, creada hace unos años en el Catatumbo, pues acompaña a todos los campesinos, a toda la comunidad del Catatumbo, junto con todos los sacerdotes. Somos más de 80 sacerdotes que trabajamos en la provincia de Ocaña y sur del Cesar. Nuestro acompañamiento en primera línea, como todos sabemos, es a nivel espiritual, pero también hemos tenido un acompañamiento en la parte psicosocial, sobre todo en la parte de ayuda humanitaria, de acompañamiento a todas las familias que lamentablemente llevamos más de 30 años, pasan por esta crisis que vive el Catatumbo. Desde el reclutamiento de menores, secuestros, asesinatos, retenciones, hasta todo lo que más o menos conocemos que se vive en nuestro Catatumbo. La tarea de nosotros como sacerdotes y como hijos de este Catatumbo, pues es seguir acompañando todo el proceso de acuerdo humanitario para el Catatumbo. Y la sugerencia, la petición que siempre hemos hecho nosotros es que ese acuerdo humanitario debe ir acompañado primero de un trabajo psicosocial bastante importante, bastante profundo. Es decir, acompañar a tantas víctimas que de una u otra manera han perdido a sus seres queridos, han perdido su territorio, han perdido en muchos casos familiares. Y este acompañamiento psicosocial, espiritual también debe ir acompañado por una urgente intervención en la parte social o en la parte social, lo que tiene que ver con vías en todas las mesas donde uno participa. Yo llevo más de 15 años participando en reuniones junto con los obispos y sacerdotes y siempre se habla del tema que tocaron ustedes al inicio, de la carencia de vías de acceso adecuadas, de educación. Bueno, tenemos las escuelas en todas las zonas, pero la educación comparada con el interior del país y con otras ciudades está muy por debajo del promedio nacional. La salud en pésimo estado y sobre todo la tecnología para los campesinos. Nuestros campesinos todavía siguen siendo desconocidos en todo lo que tiene que ver con la tecnología que se maneja hoy en día. Y sobre todo que el ingreso de ellos no es seguro porque los cultivos, las cosechas que gracias a Dios son muy buenas que se dan en el Catatumbo, no ayudan por los altos costos de
todo lo que tienen que invertir en químicos, agroquímicos. Y cuando se lleva el cultivo, la cosecha, a venderla a Ocaña, a otras ciudades, pues las ganancias se quedan en los intermediarios. Es urgente también sentarnos con todos los actores sociales del Catatumbo, no solamente acompañar, estar en esas famosas reuniones o consejos de seguridad que se hacen muchas veces en nuestros municipios y especialmente en Ocaña, que es como el epicentro del Catatumbo. Y de allí pues se saca un documento y de allí no pasa, sino que nos sentemos en las veredas, en los municipios, en los corregimientos, con los campesinos, con los grupos que operan en la región, con muchas personas que han llegado al Catatumbo a lucrarse de la riqueza de esta dispensa del Catatumbo y a ver cómo entre todos llegamos a un acuerdo de convivencia pacífica y sobre todo pues que se implemente lo que ya ustedes han dicho, los acuerdos de paz que se firmaron en Colombia. Y en última lo que queremos es que llegue el tan anhelado progreso a la región del Catatumbo, como ya dije, en vías, en salud, en educación, en vivienda digna, pero que el progreso vaya acompañado pues de mucho trabajo, de otras vías de trabajo para los campesinos. No se justifica obviamente el cultivo de las drogas, pero en muchas ocasiones los campesinos recurren a ese cultivo porque los cultivos tradicionales, como ya dije, no tienen acogida en cuanto a precios, no tienen competencia en cuanto a precios, porque seguimos sufriendo el lamentable proceso de importar muchos de los productos que se cultivan, por ejemplo, la cebolla en Ocaña, que es famosa, pero cuando llegan las importaciones de Perú, de Ecuador, pues el cultivo aquí, los campesinos tienen que botarlo. Y así por el estilo, la mayor parte de cultivos transitorios y también los de larga duración, como el café, el cacao, todos los cultivos, no se amerita, pues entonces esos cultivos a veces porque el ingreso es muy poco para los campesinos. Entonces, como iglesia, quiero terminar pues invitando, primero agradeciendo a los senadores y a todas las personas que han puesto su mirada en el Catatumbo. Ojalá todos estos pequeños pasos, pero muy significativos, traigan progreso social, traigan ayuda humanitaria y sobre todo una invitación que todos nos vinculemos a seguir trabajando por la paz y a seguir aportándole a esta hermosa tierra del Catatumbo para que todos podamos vivir en paz. Muchas gracias por este espacio que nos brindan a la diócesis de Ocaña y cuentan con toda nuestra oración sobre todo y también con nuestro tiempo y dedicación para aportar a todo lo que tenga que ver con la defensa de la vida. Muchas gracias, Padre. Ahora vamos a escuchar del presidente Samper. Gracias, Jimena. Comienzo por agradecer a Wola, a los congresistas que hoy nos están acompañando y a todo el público que se ha vinculado. Es un esfuerzo importante la contribución que puede hacer el Congreso de los Estados Unidos y el nuevo gobierno a esta situación en que nos encontramos actualmente en Colombia, con un proceso de paz que está detenido, está como en modo avión, y de estas decisiones que se tomen, como las que estamos hablando hoy, depende que el proceso siga hacia adelante o que volvamos a la guerra. ¿Y en qué regiones podríamos volver a la guerra? En las regiones donde hoy día se está reconstruyendo la guerra. En la zona del Catatumbo especialmente, es una zona de frontera en la cual se están registrando conflictos ya de carácter bilateral entre Colombia y Venezuela, presencia de nuevos carteles del narcotráfico, presencia de todos los actores armados irregulares que venían operando dentro del conflicto nacional que se ha buscado acabar con los acuerdos de paz del 2016. Y frente a esa realidad que se está viviendo en la zona de Venezuela, en el Catatumbo concretamente 300.000 personas, como acaban de ustedes de escuchar a Juan Carlos Quintero, al dirigente de la comunidad varilla, el padre Jairo López, lo que hay en el Catatumbo es una verdadera tragedia humanitaria. Allí los enfrentamientos armados, reforzados por una presencia más militar que social del nuevo gobierno. El primer acto que tomó el presidente Duque fue enviar 6.000 soldados más
a la zona del Catatumbo, pues están creando estas condiciones humanitarias. Conscientes de esta realidad, hace 7 años, un grupo de dirigentes de la sociedad civil a nivel nacional y regional creamos una mesa humanitaria. En esa mesa humanitaria nos hemos reunido en este momento autoridades locales, personeros, alcaldes, obispos, la Comisión de Paz del Congreso de la República de Colombia, la Comisión de Paz del Norte de Santander, presencia de organizaciones internacionales, organismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de plantear una salida humanitaria a la situación que actualmente se vive en el Catatumbo. Para nadie es un misterio que cuando unas partes que están enfrentadas en un conflicto armado internacional o interno no son capaces de terminar la guerra, bien por la vía militar o por la vía política, se hace indispensable, mientras termina la guerra, que se avance en una propuesta de humanización de la misma. Es decir, tratar de sacar a la población civil inocente de todas las dificultades y los dolores que produce un enfrentamiento armado que se está escalando en el Catatumbo. Personas inocentes. Por eso nosotros hemos, con la corporación que presido, diseñado lo que podría ser un acuerdo humanitario para proteger unos bienes humanitarios mínimos que en esencia consisten en defender la vida y la libertad de las personas inocentes que están involucradas en medio de este conflicto. ¿Cuáles son esos mínimos humanitarios? Primero, distinguir entre combatientes y no combatientes. Una cosa es el tratamiento de las personas que están alzadas en armas y otra las personas inocentes. Segundo, proteger los bienes sociales indispensables como las escuelas, los hospitales, los centros de abastecimiento de alimentos, los acueductos. Tercero, comenzar un programa de desminado. En este momento los campesinos, los mismos actores irregulares están siendo víctimas de las minas que esos mismos siembran. Cuarto, el reclutamiento de menores. Se está reclutando diariamente menores para incorporarlos a las filas armadas, tanto regulares como irregulares. El quinto, darle condiciones de movilidad a la población. Con la pandemia que se está viviendo, más los enfrentamientos armados, hay por lo menos 35,000 niños que no pudieron regresar a las escuelas desde hace más de un año. Garantizar la posibilidad de que la gente se pueda mover para trabajar, para asistir a un hospital, para ir a una escuela, es una garantía humanitaria. Sexto, garantizar la supervivencia económica. Aquí se hacía referencia a los cultivos ilícitos. Lo que se pactó en La Habana es que los cultivos no serían destruidos de manera violenta, sino se buscaría un procedimiento de sustitución social y voluntaria de estos cultivos. Eso no se está haciendo. Se está erradicando militarmente. Se piensa erradicar con fumigación de glifosato. Eso lo único que hace es agregarle gasolina a la guerra. Por eso necesitamos que darle garantías de supervivencia económica a las personas. Y séptimo, asegurar la presencia de misiones humanitarias en la zona, de Naciones Unidas, de misiones médicas, de organizaciones no gubernamentales. Todos estos 7 mínimos humanitarios los hemos agrupado en un acuerdo para la humanización del conflicto en el Catatumbo. Y es este acuerdo el que han aceptado firmar. Lo digo con todo énfasis. Ya existe un acuerdo de parte de los actores irregulados, del Ejército Popular de Liberación, del ELN, de las disidencias de las FARC, de los distintos actores armados que están vinculados a las operaciones desde el lado de los paramilitares para garantizarle estos mínimos a la población del Catatumbo. Solamente falta un actor armado para que dé su acuerdo, que es el gobierno colombiano.
el gobierno colombiano tiene que aceptar, en aras de la humanización del conflicto y de la aplicación del derecho internacional humanitario que está en nuestra Constitución, que se haga esto que hemos llamado un cese bilateral humanitario, es decir, que cesen los enfrentamientos armados que comprometan la vida, la libertad o la movilidad de la población del Catatumbo. Por eso queremos sintetizar nuestra petición para pedirle a los honorables congresistas que nos acompañen, que le ayuden a la gente del Catatumbo, donde está próximo a estallar un conflicto de alta intensidad, a que por lo menos la población civil inocente, esas 300.000 personas que no tienen nada que ver con el conflicto armado, se les garanticen sus derechos mínimos y básicos. Si el gobierno acepta comprometerse en este cese bilateral humanitario, tenemos un plan de acciones humanitarias que podemos compartir después en cualquier momento, que tal vez Jimena las conoce, que nos permitirían entonces ya aterrizar, para ponerlo en esos términos. Ayúdennos en estos temas. En este momento los sectores más golpeados por el incumplimiento del gobierno del presidente Duque son los sectores más débiles. Son los campesinos que no tienen todavía sus tierras. Son las víctimas del conflicto armado a las cuales no les está llegando su reparación, y son los campesinos cultivadores de cultivos ilícitos que lo que quieren no es seguir en eso, sino que les den unas fuentes de sustitución de sus cultivos. Y por supuesto que nos colaboren para que el gobierno entienda que esta humanización no tiene nada que ver con el fin del conflicto. Precisamente se humaniza porque no se ha podido terminar el conflicto. Por favor, apoyen a estas comunidades que han hablado en el día de hoy en esta pretensión de defender la vida, la libertad y la movilidad en el Catatumbo colombiano. Muchas gracias, presidente. Ahora vamos a ver si podemos conectar a Ishgara otra vez más. Hola. Hola, sí, bueno, buenos días de nuevo. ¿Ahora sí me escucha? Sí, sí, puede terminar su intervención, por favor. Sí, gracias. Recordar de nuevo que este acuerdo final en la cual estamos hablando, hay que tener la claridad que es un poco diferencial referiendo al tema del capítulo étnico, que es un ejemplo para todos y creo que para el mundo, Colombia en este sentido. Pero teniendo en cuenta que también ha sido uno de los temas que también ha sido internamente criticado por los pueblos indígenas, porque a función del gobierno no ha querido tomar esos espacios o darnos el espacio de poder participar. Específicamente en el tema de seguridad, que creo que lo mencioné hace un momento en el punto 3.4, cuando hablamos de que se garantice el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos indígenas. Estaríamos hablando como tema de guardianes o guardián indígena que cada pueblo en su autonomía hemos realizado. Esos espacios son las que el gobierno no ha querido aceptarlas en este caso, porque es nuestro propio ejercicio y en derecho propio, en función de autonomía, de poder velar y garantizar nuestros propios área territorial. ¿Eso qué significa? Que siempre, o más bien gran parte de los territorios a veces son usados, en este caso, para el tema de cultivos ilícitos, o a veces son usados para confrontaciones con el gobierno o los mismos actores armados en este caso. Y uno de los temas más grandes es el tema del problema de la droga ilícita, en la cual, que creo que hace un momento lo abordó los demás, mis antecesores, el tema del ejercicio del PENIS, ¿sí? Que es uno de los temas que en territorio ha sido un total fracaso, ha sido solamente la iniciativa del gobierno, que no ha tenido esa actividad como tal, ¿sí? Y eso ha sido, pues, primero que gran parte de las comunidades indígenas a nivel nacional no han tenido en cuenta el ejercicio propio como pueblo y como comunidad. Creo que en su momento también se habló el tema de los programas del desminado, limpieza del territorio, en este caso, los campos minados que hay o cerca a los resguardos indígenas, ¿sí? Porque es gran parte de las confrontaciones que ha visto o han escuchado por lados del Cauca, justamente Catatumbo, en la cual hago presencia en este caso, como asimismo, pues,
son temas que la verdad creo, pensamos y analizo que el gobierno no tiene la voluntad de hacer estos ejercicios, que nos parece muy preocupante, ¿sí? Que no tiene la mínima ejercicio de poder conversar. Creo que la partida de un ejercicio es dialogando y ese tema el gobierno no ha tenido la voluntad de sentarnos con los indígenas y más, pues menos en el caso del campesinado. El otro tema que más a la fecha nos sigue preocupando es el tema del sistema integral de la verdad, justicia y reparación y no repetición, que ese espacio debió haberse creado, ¿sí? Un diseño, una metodología o unas mínimas reglas de juego para conversar. A la fecha han pasado desde el mismo 24 de noviembre de 2016, el gobierno no ha querido sentarse para abordar estos temas. Esos temas son los que más nos preocupan, y lo mismo si hablamos en el ejercicio de la implementación y verificación, que este tema supuestamente debe haberse creado una instancia especial de alto nivel para que se reúna con los pueblos indígenas, que eso a la fecha no se ha realizado. Entonces, usted se imaginará la falta de eficiencia que existe en este caso, y más, no es con el fin de uno desmedrarse, en este caso de que las comunidades indígenas que estén lejos no significa que no estemos actualizados en cierta manera. Por eso mismo, para nosotros es bastante complejo actualizarnos, empezando con la gran dificultad que ustedes ven hoy en el medio de la comunicación. ¿Sí? Ese es un ejemplo sencillo, en este caso, para uno conectarse, digo yo, con la sociedad, con el mundo civilizado, con la sociedad en general, y en territorio pues más. Entonces ustedes comprenderán la gran dificultad que hay y que existe. En este caso, insistirle mucho al Congreso de los Estados Unidos, tener en cuenta el ejercicio y exigir al gobierno colombiano de que de verdad se siente a conversar, generar ese espacio de diálogo, que todo se puede conversando, porque creo que aquí el ejercicio es cómo nosotros como persona y como seres humanos también tenemos unos derechos. Así estemos, dijo alguien, en lo más remoto, pero mínimamente saber que todos somos iguales y tenemos un derecho. En el caso de nosotros como comunidad indígena hemos compartido en este caso en el campesinado en territorio. Creo que más que nadie, ustedes saben que nosotros los indígenas conservamos el medio ambiente. Ahí hemos contribuido al gran ejercicio y creo que es un tema que el gobierno nacional no ha querido comprender esta dinámica. Por eso invito, ¿sí?, al Congreso de los Estados Unidos y demás participantes de generar un espacio importante como este, de que es poder sentar al gobierno y sentar al personal, así como los antecesores lo mencionaron, de centrar al personal de Catatumbo y que el gobierno de verdad asuma las responsabilidades para el cumplimiento a este acuerdo final para la paz. Y agradecerles muchos a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Apreciamos todo el esfuerzo que han hecho para poder participar. Recuerdo a todos que nos están escuchando que estamos hablando con personas desde el Catatumbo, entonces, bueno, el Internet a veces no es a nuestro favor, pero que de todas formas buscaremos cómo lograr que las voces de ellos lleguen a ustedes. Hemos recibido algunas preguntas, entonces yo voy a listarlas y pedir a los diferentes miembros del panel que respondan como en un minuto. Una de ellas es, ¿cuáles son los mecanismos que se pueden adelantar para proteger a los líderes sociales en Catatumbo? Esa es la primera. Otra es, ¿cómo afecta la situación de Catatumbo la relación con Venezuela? ¿Existe apoyo humanitario para los migrantes venezolanos? Otra pregunta es, ¿cuáles son las primeras medidas necesarias para garantizar un alto de fuego multilateral y asegurar la protección de los civiles? Y por último, ¿cuáles serían los pasos necesarios para avanzar el capítulo étnico que apoya a los derechos indígenas? Entonces, yo sé que son varias preguntas, entonces voy a pedir que vamos en el orden que hablaron, primero con Juan Carlos, si puede contestar alguna de estas preguntas como en 1 o 2 minutos, por favor. Bueno, voy a contestar creo que la primera, que es cómo se puede proteger a los líderes sociales. Pues la situación de los líderes sociales hoy en Colombia es caótica, ¿no?
en la intervención precisaba solamente la cifra del Catatumbo, pero a nivel nacional la cifra sobrepasa los 1000 líderes sociales asesinados después de la firma del Acuerdo Final de Paz. Es decir, en Colombia se está asesinando un líder día de por medio y se convirtió ser defensor de derechos humanos en la profesión más peligrosa hoy en Colombia. Eso pues obviamente lleva décadas, pero se ha evidenciado mucho en los últimos años. Para el caso del Catatumbo, hemos planteado varias propuestas. Una es que insistimos en que los elementos precisamente están en el acuerdo de paz. Si el gobierno hubiese cumplido con el desmonte de los grupos criminales y sucesores del paramilitarismo, nos estuviésemos ahorrando muchísimos asesinatos de líderes sociales. Pero además también en el acuerdo de paz está establecido el tema de las políticas públicas en los diferentes ámbitos que el Estado colombiano no ha hecho. Y hay un tercer elemento y es los mecanismos propios comunitarios de autoprotección que hemos impulsado las comunidades. Las guardias indígenas, las guardias campesinas, las comisiones de verificación a vulneración de derechos humanos, las acciones humanitarias, las casas de refugios humanitarios, son mecanismos que hemos insistido y hemos adelantado un cabildeo muy importante para que el Estado también lo reconozca como medidas efectivas más allá de la percepción de seguridad policial. Y por último, el tema que nos llama hoy acá, que es el tema de los mínimos humanitarios. Es decir, el presidente Duque y todas las partes que están confrontadas están radicalizadas. No se ve a la vuelta de la esquina, por lo menos en un año, año y medio, de que va a haber una salida completa al conflicto. Y lo que estamos proponiendo nosotros es, bueno, entonces pongámosle reglas a este conflicto y todo el mundo comprométase a cumplir los mínimos humanitarios que estamos proponiendo el día de hoy acá. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no seguimos con el padre, por favor? Padre. Bueno, entonces seguimos con el presidente Samper. Bueno, el tema de los migrantes, simplemente para señalar que es un tema nuevo en la realidad del Catatumbo, pero podemos estar hablando de más de 100.000 migrantes que están yendo y viniendo y pasando la frontera. También hay que recordar, como lo hacía Jimena, que hoy día hay enfrentamientos armados en la frontera entre los dos ejércitos y disidencias de las FARC. O sea, yo veo una situación realmente explosiva en el Catatumbo, y creo que el acuerdo humanitario puede ayudar a desmontar esta situación o por lo menos proteger a la población civil inocente. ¿Cómo se implementa? Es otra de las preguntas. Simple y sencillamente el gobierno tendría que acceder a proteger estos mínimos humanitarios, a hacer un acuerdo para evitar el minado de los campos, a proteger de bombardeos las escuelas, los hospitales, los centros que se puedan llamar cívicos, a evitar el reclutamiento de menores. De hecho, el gobierno no lo está haciendo, pero podría contribuir a este fenómeno. Pero sobre todo a permitir la movilidad de la gente. En unos momentos de pandemia en que la gente está aislada, si además no puede salir de sus casas a conseguir alimentos, a trabajar o a estudiar, simple y sencillamente estamos condenando a la gente a que prácticamente se enfrente entre el virus o el hambre para poder sobrevivir, de tal manera que el gobierno lo que tiene es que, de acuerdo a las normas del derecho internacional humanitario que están en nuestra Constitución, decir, estoy de acuerdo en promover unas acciones para defender estos mínimos humanitarios, lo cual supone un cese bilateral de las acciones ofensivas en lo que tienen que ver con la protección de la población civil. Muchas gracias. No sé, padre, si nos escucha, padre. Bueno, entonces, Aishka, acerca de las Sí, preguntas. Ah, no, padre. Sí, la escucho. Ok, siga, por favor. No, lo mismo pues era en torno a las preguntas, de qué manera pues se puede seguir, creo que ya la misma pregunta que hicieron, de qué manera se puede seguir trabajando y vincular un poco todas las comunidades vivas, ¿no? La iglesia, las juntas, todas las comunidades en estos proyectos, sobre todo de desarrollo, que es lo que más se necesita en este momento. Ok, Aishka, perdón. sí, agradecerles
el espacio. Sí, de nuevo reitero, frente a las preguntas, hay que tener la claridad para nosotros que no es nada fácil cuando hablamos de tema de migración. Sí, hay que comprender y que hago claridad en el caso de nosotros como pueblo barí, somos binacionales, estamos en el estado Zulia. Sí, para nosotros internamente migración no existe, pero sí hemos visto sido afectados por la misma participación de baríes, hermanos venezolanos que están en territorio colombiano. De eso nosotros estaríamos hablando cómo hacer, exigir mínimamente unos mínimos ayuda humanitaria, creo que mi antecesor lo mencionó. Lo otro es cómo establecer un espacio de conversaciones como la que tenemos nosotros en el Catatumbo, y no es como por elogiarnos en el espacio en que tenemos hoy, que es un buen espacio, y sí me gustaría que este espacio fuera también de fortalecimiento, donde estemos todos los integrantes, en este caso, en la cual estamos, que ese me parece muy importante porque sin importarle a ninguna creencia, estamos los diferentes organizaciones sociales que estamos asentados en territorio ancestral barí o en el Catatumbo específicamente. Eso es lo más importante. Insisto otra vez que sería bueno de generar un espacio, otras instancias, y que el gobierno, este gobierno, preste más atención a nuestras respectivas peticiones, tanto en la migración, tanto en el mínimo ayuda humanitario. Alguien mencionaba un tema de conflictos, ¿sí? En esta situación, el tema de conflictos, el tema de reclutamiento de jóvenes, el tema o más siembras de cultivos ilícitos en territorio, ¿sí? Ese ha sido uno de los grandes problemas, porque nosotros en este caso específicamente Pueblo Barí, en esta situación referente al capítulo étnico, nosotros queremos la implementación de estos acuerdos en territorio. Eso es lo que hemos estado y lo estamos solicitando y estamos exigiendo el cumplimiento de esto, porque eso puede disminuir un poco más el ejercicio que en la cual nosotros creemos día a día, y no perdemos la esperanza de que esto se haga una realidad. Agradecerles nuevamente. Muchas gracias. Quisiera reiterar que el capítulo étnico formó parte del esfuerzo de apoyo del gobierno de Obama y también de muchos miembros de nuestro Congreso de Estados Unidos. Esto no es meramente algo para cumplir, chequear de que se está incluyendo personas afrodesindígenas, pero es un esfuerzo de realmente tratar de sanar históricamente las brechas que han existido, la discriminación racial que ha existido, el legato del colonialismo y la separación que ha habido en la historia de Colombia y en muchos países de las Américas entre los grupos étnicos y los grupos predominantes que gobiernan estos países. Entonces, el capítulo étnico no es solo para tener buenos informes, es para asegurar una participación consultada, concertada de la implementación de los diferentes aspectos transversales del acuerdo de paz en los territorios étnicos y en zonas donde hay presencia de personas étnicas. Entonces, nosotros resaltamos nuevamente que cualquier tipo de acuerdo humanitario, cualquier tipo de acuerdo de paz tiene que resaltar el aspecto étnico, y como escucharon desde el amigo Ashka, esto tiene muy grandes persecuciones para ellos, pero también para asegurar la integración y la igualdad en Colombia. Bueno, creo que hemos llegado al final, solo para agradecer a todos los panelistas, para agradecer a la mesa humanitaria de Catatumbo, que tiene más de 24 diferentes entidades de sociedad civil que apoyan este esfuerzo muy valioso. También a la Corporación Viva Humanos y a todos ustedes que nos escucharon en el día de hoy. Eh, la sociedad civil de Catatumbo ha enviado una carta al Congreso de los Estados Unidos pidiendo su apoyo. Nosotros como sociedad civil estadounidense seguiremos apoyándoles e insistiendo a nuestros congresistas que apoyan este esfuerzo y a nuestro gobierno que apoya este esfuerzo,
porque pensamos que es realísticamente la mejor manera de avanzar en este momento para minimizar los daños contra civiles y grupos étnicos en Colombia en este momento. Y como dije también al principio, para que se pueda atacar o mejorar la situación de la crisis humanitaria en Venezuela y los aspectos de eso que conllevan a que personas estén en Colombia, se necesita primero establecer la paz, consolidar la paz de forma completa en Colombia. Muchas gracias a todos y espero que tengan un muy buen día.